Jorge Buxadé es vicepresidente de Acción Política de Vox. Señor Buxadé, ¿qué tal está? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Este casi último día del año. Estamos rozando ya el albero, casi ya terminando el año. Estamos haciendo balance en estos días en Radio Nacional de España con los partidos sobre este 2021. Antes de entrar en materia, algo prácticamente de salud pública que está en boca de todos los ciudadanos de este país, señor Buxadé, ¿qué opina de la reducción del aislamiento a 7 días para los positivos por COVID asintomáticos? ¿Qué opina su partido? Pues mire, los partidos políticos difícilmente debemos tener una opinión o tenemos una opinión formada en materia médico-científica. Tenemos miembros que tienen esos conocimientos y con eso intentamos formar nuestra opinión. Pero mire usted, es que el problema fundamental es que el gobierno no da ningún tipo de información. Nosotros lo que venimos ya exigiendo es que nos den todos los datos reales, todos los datos que afectan a la pandemia, todas las personas que por desgracia han fallecido, todos que ahora mismo están con un resultado positivo. Ni siquiera sabemos ahora mismo cuántos españoles tienen resultado positivo. Se juega con la mascarilla sí, mascarilla no, en exteriores, en interiores, el pasaporte COVID, las restricciones a los derechos y libertades. Es decir, el gobierno tiene 5 o 6 medidas y va tomando una y otra en función de sus necesidades o intereses políticos y nunca pensando en las necesidades reales de los españoles. Y este es el problema fundamental. Ahora se juntan todas y sin ningún tipo de información, sin decirnos por qué, porque ahora 7 días y no pudo ser hace 2 semanas. Yo creo que esto es una muestra más de la situación de caos en la que se encuentran, que son absolutamente incapaces de tomar medidas y sobre todo de dar una información. Los españoles están ya realmente muy cansados de todo este ataque brutal a sus derechos individuales. Este año empezó con una restricción a los derechos individuales a través de un segundo estado de alarma proclamado por el gobierno, que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional gracias al recurso de Vox, y está acabando con otro ataque masivo a los derechos y libertades individuales a través de esa utilización abusiva y fraudulenta del llamado certificado COVID para impedir a los españoles el ejercicio del derecho al trabajo o la entrada en determinados lugares, etcétera, etcétera, es decir, establecer españoles de primera y segunda categoría. Pero es que el mismo día podemos ver en diversos medios de comunicación a supuestos expertos pues decir que las cosas funcionan de una forma o funcionan de la contraria. El gobierno tiene la obligación de dar información real a los españoles para que puedan los españoles tomar sus decisiones en libertad. Señor Buxadé, es una medida, la del certificado COVID que mencionaba, ya sabe que es una medida que están aplicando algunas comunidades o no, dependiendo de si la justicia también admite el condicionamiento para poner en marcha. ¿Se están equivocando esas comunidades que están tomando esa medida? Porque esto no es una medida nacional, ahora mismo no es una medida que impere en todo el territorio nacional. Sin duda. Vamos, nosotros lo criticamos. Cuando hablo del gobierno, por supuesto, tengo que poner el énfasis en el señor Sánchez, que es el responsable, porque al final hay un ministro de Sanidad, hay un gobierno nacional, y es el que tiene la responsabilidad máxima. Y lo que él ha utilizado durante estos 2 años es ese concepto de cogobernanza, que es que yo no quiero asumir las responsabilidades en los momentos difíciles y se las intento trasladar a las comunidades autónomas, aprovechando ese sistema tan defectuoso que tenemos en España de tener 17 sistemas sanitarios. Dicho esto, por supuesto que nuestra crítica es tanto a los varones regionales del Partido Popular como a los varones del Partido Socialista, como a los separatistas que gobiernan en otras comunidades autónomas y han impuesto este pasaporte COVID. Esto es una auténtica ilegalidad, una vulneración evidente de los derechos y libertades, porque hay pocas cosas, yo le decía antes, es que no tenemos información los españoles, pero hay algunas cosas de las que sí conocemos, y es que el pasaporte COVID no es ninguna medida sanitaria. O alguien cree que el pasaporte COVID es una medida sanitaria. Eso es un documento exclusivamente que nace con una finalidad que era facilitar los movimientos entre los Estados miembros en los momentos más difíciles del coronavirus, cuando las fronteras estaban cerradas y se obligaba a cuarentenas obligatorias por parte de los Estados miembros. Y se estableció ese mecanismo en el ámbito de la Unión Europea con esa finalidad. Y ahora está siendo utilizado por esos gobiernos como una medida de control político. ¿Y la recurrirán ante los tribunales, señor Buxadé? Sin duda. Así lo hemos hecho en todos y cada uno de los supuestos en los que se ha acordado
si no me equivoco, no me falla la memoria, pero ayer mismo anunciábamos los recursos en las comunidades de Valencia y en Cataluña, pero ya estaba recorrido en Galicia, el País Vasco, en las diversas modalidades en las que se ha ido interponiendo, también en Andalucía, por supuesto. Pero si, la Comunidad Valenciana... si el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad ha admitido el supuesto de utilización del pasaporte COVID, ¿tienen futuro esos recursos, en su opinión? Tienen todo el futuro. Y le voy a dar dos motivos. Uno, en primer lugar, desde el punto de vista del contenido, del fondo del asunto, tenemos la absoluta convicción de que se trata de una medida restrictiva de los derechos individuales y que no es ni proporcionada, ni necesaria, ni ajustada. Es decir, no cumple los requisitos clásicos del Tribunal Constitucional para restringir derechos fundamentales. Pero es que, fíjese usted, este mecanismo es creado por este gobierno, por eso el responsable primero es Sánchez, que crea un mecanismo legal para que las comunidades autónomas puedan adoptar estas medidas restrictivas de los derechos fundamentales, modificando la ley de la jurisdicción y creando un mecanismo en el que supuestamente solo pueden recurrir la abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal. Esto constituye, y se lo digo como abogado del Estado, una vuelta atrás en 200 años de la historia del derecho. Hay un principio fundamental en todo Estado democrático de derecho, es que toda la actividad de una administración debe poder estar sujeta al control judicial. Pues el señor Sánchez, en una actuación más típica de una tiranía o de una dictadura, y por supuesto no de una democracia, crea un mecanismo para que las comunidades autónomas puedan adoptar una decisión y esta no pueda ser recurrida por los ciudadanos normales y corrientes, o no pueda ser recurrida por Vox, o no pueda ser recurrida por ninguna asociación. Pues por supuesto vamos a ir hasta el final, y para eso existen mecanismos como los recursos de amparo y las cuestiones de constitucionalidad, y no tengo ninguna duda que al final, como sucedió con los dos estados de alarma, al final habrá una resolución judicial que ponga sentido común y sentido jurídico a todo esto que estamos viviendo los españoles. Ahora le quiero preguntar por otros asuntos de la actualidad y relacionados también con el clima político, pero ha mencionado usted las mascarillas. Ha habido un cambio en la norma. En su opinión, ¿hay que cumplir con la norma? ¿Con la norma que está aprobada por Consejo de Ministros, la ampliación del uso de mascarillas en exteriores? ¿O es dudoso, en su opinión? Pues yo le voy a decir lo que yo he hecho desde que se volvió a tomar esa decisión, y es ir sin mascarilla en los exteriores, manteniendo esa distancia de seguridad que es la distancia normal de una familia, porque normalmente cuando voy por la calle voy con mi familia, y vamos la familia, y vamos juntos, y vamos y más en estos días de cierto descanso familiar, y por tanto voy sin mascarilla. ¿Y en escenarios de aglomeración cumple la norma o no la cumple? Tengo la suerte o la desgracia, don Alfonso, de no estar en escenarios de aglomeración con mi familia. Por prudencia, por otro tipo de prudencias, no por la prudencia frente al virus, sino frente a otro tipo de prudencias, y por tanto no le puedo decir, pero si tuviera, evidentemente, me encontrara en una situación exterior con una aglomeración, no sé, yo sé, que no, pues posiblemente me la pondría, pero aquí la cuestión fundamental es, de verdad, y lo reitero porque es que es lo más importante, ¿qué información tenemos los españoles de la eficacia de esta medida? Y segundo, ¿por qué tienen que imponerla de esta forma coactiva? Es decir, se quita en un determinado momento, se vuelve a poner, luego en interiores, luego en exteriores. Pues, yo le voy a hacer la pregunta que vivimos todos los padres de familia. Los que tenemos niños escolarizados en los colegios llevan 2 años con mascarillas. Unas mascarillas que han resultado absolutamente, de verdad, no hay ningún dato científico que nos diga que constituye una medida eficaz para evitar la expansión del coronavirus. Y los niños han estado y siguen estando en muchísimas comunidades autónomas con las mascarillas en los colegios, en exteriores, en los patios. De verdad, es absolutamente demencial. ¿Alguien puede entender esta medida como medida sanitaria? ¿Por qué echarle la culpa a los niños cuando sabemos que los niños, por suerte, gracias a Dios, son los que cuando pasan la enfermedad la pasan en mejores condiciones y no la transmiten con esa dureza? ¿Verdad? ¿No ve que estos son medidas absolutamente arbitrarias, discrecionales, que adopta el gobierno con una finalidad exclusiva de imponer su voluntad a la voluntad de los españoles? El puro control político.
Déjame que avance en esta conversación aquí en Las Mañanas con Jorge Buxadé, con el vicepresidente de Acción Política de Vox. Ayer escuchamos al presidente del Gobierno defender los cambios en la reforma laboral. Es un pacto entre Gobierno, empresarios y sindicatos. Reclama el presidente del Gobierno al resto de grupos políticos, incluso al suyo también, sentido de Estado. ¿Les da alguna garantía a Vox que en ese acuerdo estén los empresarios, que esté la COE? Se está refiriendo a los mismos sindicatos y a la misma organización empresarial que cuando el Gobierno adopta el arresto domiciliario de 47 millones de españoles y expropia el derecho al trabajo a millones de trabajadores en España, sin pagar un justiprecio, no dijeron nada. Esos mismos sindicatos y esas asociaciones empresariales. Estos son los que representan a los trabajadores y a los empresarios en España. Yo creo que en ese acuerdo, por supuesto, no están todos los autónomos, no están los pequeños y medianos empresarios, no están los empresarios del sector agrícola, no están los empresarios del sector ganadero, no están los empresarios del sector de la pesca, todos los que están sufriendo las decisiones de un gobierno que es con toda seguridad el mayor enemigo de los trabajadores. Y lo voy a reiterar porque es algo que hemos dicho desde el primer momento. Se expropió el derecho al trabajo. Se les dijo a los españoles que se quedasen en su casa y que no fuesen a trabajar. De una forma ilegal, inconstitucional y además algo que no se hizo en ningún país de Europa. Y esos sindicatos y esos empresarios, los que aplauden los indultos a los separatistas, o esos sindicatos que montan manifestaciones contra el niño de 5 años y su familia en Canet de Mar por reivindicar el derecho a educarse en español en Cataluña, de verdad, no representan, ni representan a los trabajadores, ni representan a los empresarios y, por supuesto, este gobierno a quien representa es a la anti-España, ¿Y su a partido, los separatistas y a los terroristas. ¿Su partido va a enmendar el texto o renuncia a hacerlo, como lo ha hecho con los presupuestos? Es decir, ¿va a presentar enmiendas a la tramitación parlamentaria de la reforma laboral? Le voy a ser muy sincero. Nuestra acción política va a ser lo más dura posible y siempre pensando, por supuesto, en el interés de los españoles. Ahora mismo, no obstante, publicado en el Boletín Oficial del Estado el texto, yo ahora no le podría anticipar porque no nos hemos reunido y yo debo respetar, por supuesto, los cauces para la toma de decisiones, tanto en el Comité de Acción Política como en el seno del Grupo Parlamentario de Vox y del Congreso. Pero con toda seguridad, sepan que nuestra posición va a ser previsible y va a ser la que demanda de nosotros los auténticos empresarios de España. No hay que olvidar que más del 90% de los empresarios en España son pequeñas y medianas empresas, son autónomos que no están representados en este acuerdo adoptado por la COE, después de los mimitos con Yolanda Díaz. Déjeme que le pregunte ya una última cuestión, señor Buxadé. 2022 comienza con unas elecciones en Castilla y León en febrero. La última encuesta les da un aumento de representantes que pueden ser clave para garantizar pues un gobierno del Partido Popular. Es decir, sería una foto similar a la de Andalucía y a la de la Comunidad de Madrid. Si esto es así, ¿van a solicitar entrar en el gobierno? ¿2022 va a ser el año en el que Vox va a solicitar entrar en los gobiernos autonómicos? Pues la pregunta era previsible y la respuesta, por supuesto, don Alfonso, es la que usted se espera. Y es que no, dígame la verdad, lo que está pensando, dígame un gran titular. Yo creo que en la misma semana hemos visto 7, 8 escaños, luego 13, luego 15. Hay que ver las elecciones. Hay que ver los resultados. Yo creo que Castilla y León precisamente son las provincias donde puede haber un gran avance de Vox, va a haber un gran avance de Vox, el resultado puede y va a sorprender a muchísimos, como sorprendió, por ejemplo, el de Cataluña. Yo hacía otro día la comparación, las elecciones catalanas fueron el 14 de febrero de 2021, ahora tendremos elecciones el 13 de febrero de 2022, tampoco nadie se esperaba que Vox sacase 11 diputados en Cataluña. Pues vamos a ver. El resultado, yo le digo una cuestión fundamental, y es que la Comunidad de Castilla y León necesita un cambio radical en el gobierno. Cambio radical para acabar también con todos esos años de sometimiento de las provincias de Castilla y León, una región absolutamente secuestrada, abandonada por el Partido Popular y por el Partido Socialista, que es víctima del estado de las autonomías,
porque dentro de todo este mercadeo del Estado de las Autonomías, la lealtad de las provincias de Castilla y León nunca ha sido premiada, la lealtad a España, la lealtad al proyecto nacional, y por tanto es necesario que un partido como Vox, con una auténtica visión nacional, con una visión provincial de las cosas, pegado al terreno como hemos estado siempre con el sector agrícola, con el sector ganadero, con aquellos que realmente están sufriendo las consecuencias de las políticas progres del Partido Popular y del Partido Socialista, pues vamos a estar en las instituciones y vamos a exigir que, por supuesto, en Castilla y León haya una alternativa al régimen progre que se pretende imponer en toda España, ¿no? A partir de ahí, ya le digo, estamos preparados y estábamos deseándolo, llevamos meses reivindicando la convocatoria de elecciones anticipadas, reiteró nuestra petición de que se convoquen también en Andalucía y bueno, a partir de ahí, cuando el resultado, pues ya veremos. Jorge, la cuestión fundamental es qué va a hacer el Partido Popular. Jorge Buxade es vicepresidente. En los últimos meses, que en los últimos meses hemos visto en todos los lugares, y lo último está siendo el Ayuntamiento de Madrid. Hemos detectado, por desgracia, y lo vemos con mucha preocupación, una querencia del Partido Popular a cerrar acuerdos con el Partido Socialista o incluso con la izquierda más radical, como ha hecho en Madrid. Por tanto, esperamos que el Partido Popular no defraude y que, si es posible, esa alternativa construya con Vox una alternativa real y no decida entregarse a las políticas de izquierda, socialistas o comunistas. Jorge Buxade es vicepresidente de Acción Política de Vox. Le agradezco que haya estado con nosotros en esta mañana del 30 de diciembre. Un saludo, muy buen día. Muchísimas gracias.